¿Qué harías si te dieras cuenta de que tu auto de Fórmula 1 reacciona diferente en cada curva, como si se transformara en cada vuelta? Eso es exactamente lo que está viviendo Lewis Hamilton en Ferrari. Pero lo que descubrieron en Hungría podría cambiarlo todo. Lewis Hamilton llegó al Gran Premio de Hungría con una mezcla de determinación renovada y una carga emocional silenciosa. Era su primera temporada con Ferrari, un cambio que prometía revitalizar su carrera, una etapa con tintes épicos. El 7 veces campeón del mundo pilotando para el equipo más legendario en la historia de la Fórmula 1. No era solo una decisión deportiva, era una apuesta personal, casi romántica, un intento de cerrar su legado con un último capítulo glorioso. Y si había un escenario donde parecía tener todo a su favor, ese era Hungaroring. Hamilton no solo domina estadísticamente en Hungría, también emocionalmente. Es el circuito donde ha logrado más victorias que en cualquier otro, un total de 8, y donde ha ofrecido algunas de las actuaciones más magistrales de su carrera. Desde trazos imposibles hasta clasificaciones memorables, el trazado húngaro era un territorio donde su conexión con el auto solía rozar lo sobrenatural. Pero lo que vivió en 2025 fue exactamente lo opuesto. Una desconexión total, casi cruel. Durante todo el día de clasificación, la cámara enfocaba a un Hamilton visiblemente incómodo, luchando con el auto, hablando constantemente por radio, buscando respuestas que nunca llegaron. En el garage, sus ingenieros analizaban cada dato sin entender cómo Leclerc podía estar tan lejos en ritmo. Porque mientras Hamilton no encontraba adherencia, equilibrio ni confianza, su compañero volaba por el mismo trazado con una fluidez que rozaba lo perfecto. El contraste no solo era incómodo, era humillante. Y fue precisamente ese abismo de rendimiento entre los dos Ferrari lo que detonó el colapso emocional de Hamilton. Cuando cayó la bandera de Q2, los tiempos eran inapelables. Hamilton quedó fuera por apenas 15 milésimas. Leclerc en la pole. Un margen ridículo en términos de cronómetro, pero gigantesco en cuanto a significado. Porque esas 15 milésimas no solo lo dejaron fuera de Q3, lo empujaron a su peor clasificación en Hungría en más de una década. Y más grave aún, lo llevaron a decir en público algo que ningún piloto de Ferrari había dicho antes de forma tan directa. Frente a la prensa, sin filtros ni diplomacia, Hamilton sentenció: "Tal vez Ferrari necesita cambiar de piloto. Hoy fui absolutamente inútil". Esa frase se sintió como una bomba. No fue una exageración retórica, fue un diagnóstico, un acto de desesperación. Una confesión que no solo dejó helados a los periodistas, sino que obligó a Ferrari a una reunión de emergencia para entender qué estaba pasando dentro del equipo. Porque no se trataba simplemente de un mal día en la pista, era un campeón mundial admitiendo públicamente que se sentía un obstáculo para el equipo. Era, en esencia, la pérdida absoluta de confianza en su capacidad para competir al máximo nivel, con ese auto en ese momento. Lo más doloroso para Ferrari no fue solo la caída de su estrella, fue el hecho de que ocurriera en Hungría, el templo personal de Hamilton, donde cada año parecía desafiar incluso a la lógica. Fue ahí donde su vínculo con el SF25 colapsó por completo, convirtiendo el episodio en una tragedia deportiva. El equipo pasó de celebrar la pole de Leclerc a intentar contener una crisis interna. Lo que debía ser un día de gloria se convirtió en el reflejo de una fractura profunda entre piloto y auto. Una fractura que, en lugar de cerrarse con el tiempo, comenzó a revelar una grieta aún más alarmante. La posibilidad de que Ferrari estuviera desarrollando un auto que solo funciona para uno de sus pilotos. Y Hamilton, por primera vez, se preguntó en voz alta si tenía algún lugar en ese futuro. Tras la dura derrota personal de Hamilton en la clasificación de Hungría, la atención del equipo se enfocó en entender qué estaba pasando bajo la piel del SF25. En Ferrari sabían que no podían darse el lujo de mirar a otro lado. No era una diferencia marginal de rendimiento, ni un error aislado en la puesta a punto. Lo que había ocurrido era más profundo,
más inquietante y con potencial para detonar una crisis estructural. Así comenzó uno de los análisis técnicos más detallados en la historia reciente del equipo. Los ingenieros extrajeron los datos de telemetría con una intención clara: comparar cada movimiento de Hamilton con los de Leclerc, bajo las mismas condiciones, en los mismos compuestos, en curvas similares. Y lo que encontraron fue más que preocupante. Los registros revelaron una desconexión flagrante entre los inputs de Hamilton y las respuestas del monoplaza. El auto parecía operar con una lógica interna impredecible. En algunas curvas reaccionaba de forma agresiva ante el más mínimo giro de volante. En otras, tardaba fracciones vitales de segundo en obedecer. No se trataba simplemente de una diferencia de confianza, era un patrón técnico incoherente. A medida que subían las temperaturas del asfalto durante las sesiones, esa desconexión se intensificaba. Las cargas que pasaban por la suspensión trasera variaban de forma anómala. La distribución de frenado electrónico no respondía con la misma precisión vuelta tras vuelta. Y el control de tracción, lejos de estabilizar el comportamiento, introducía aún más ruido en la interacción entre neumáticos y motor. Lo más alarmante fue descubrir que esa variabilidad no seguía una lógica sencilla basada en degradación, temperatura o carga aerodinámica. Era un caos controlado para Leclerc, pero incontrolable para Hamilton. En otras palabras, el mismo auto se comportaba como dos máquinas completamente distintas dependiendo de quién estuviera al volante. Ferrari encontró una pista crucial en la forma en que Hamilton aplicaba el freno motor en las curvas de baja velocidad. Bajo condiciones normales, ese estilo debería ayudar a estabilizar el eje trasero. Pero con la nueva suspensión activa instalada desde el Gran Premio de Bélgica, ese patrón generaba respuestas contraproducentes. Sobrecarga en el sistema hidráulico, pérdida de tracción y microajustes automáticos que solo empeoraban la situación. La conclusión fue dolorosa pero inevitable. El auto estaba diseñado o se había desarrollado en la dirección de las necesidades de Leclerc. Y esto abrió una nueva dimensión del problema. No era un secreto que Leclerc llevaba años en Ferrari, construyendo una relación técnica con los ingenieros, participando activamente en el desarrollo del auto. Su estilo, agresivo en la entrada y quirúrgico en la corrección, había moldeado muchas de las decisiones aerodinámicas y mecánicas del coche desde la era del SF23, pero lo que fue una ventaja competitiva en su momento, ahora estaba dejando fuera del juego a uno de los mejores pilotos de la historia moderna. Hamilton no estaba simplemente incómodo, estaba pilotando una máquina que no entendía su idioma. Esa revelación sacudió la cúpula técnica de Ferrari, porque ya no podían culpar el bajo rendimiento a la adaptación, al estilo o incluso a la motivación del piloto. Estaban frente a un dilema profundo. ¿Cómo construir un auto competitivo para ambos pilotos cuando sus estilos exigen respuestas completamente distintas del mismo chasis? Y lo más preocupante era lo que no sabían: si esta divergencia podía corregirse en medio de la temporada, o si estaban destinados a convivir con dos realidades paralelas dentro del mismo equipo, con un auto que solo era verdaderamente competitivo para uno de ellos. Ferrari había creado una herramienta poderosa, sí, pero con una puesta a punto tan específica que para Hamilton era como pilotar un instrumento desafinado. Y en la sinfonía de la Fórmula 1, eso marca la diferencia entre liderar una orquesta y perderse en el ruido. A medida que los análisis se volvieron más profundos y las respuestas más claras, comenzó a flotar una sospecha incómoda entre los pasillos de Maranello. ¿Y si el problema no era solo técnico? ¿Y si lo que estaba ocurriendo con Hamilton no era simplemente una cuestión de incompatibilidad con el SF25, sino el resultado de decisiones estratégicas que, consciente o inconscientemente, estaban favoreciendo a Charles Leclerc? Ferrari había introducido una nueva suspensión trasera en el Gran Premio de Bélgica. Desde entonces, el auto había mostrado mejoras significativas en tracción y salida de curva, mayor control sobre los cambios de altura y una estabilidad notable en circuitos técnicos. Pero al estudiar cuidadosamente cómo y por qué esa mejora funcionaba tan bien en manos de Leclerc,
surgió la clave. El sistema estaba calibrado específicamente para aprovechar al máximo un estilo de conducción preciso, agresivo, basado en frenadas tardías y dirección reactiva, exactamente el perfil de Leclerc. En cambio, Hamilton, famoso por su manejo suave y progresivo, enfocado en la conservación de neumáticos y el equilibrio general del auto, descubría que esa misma suspensión se convertía en su peor enemiga. El control de altura dinámica, que para Leclerc ofrecía una plataforma estable para atacar curvas, para Hamilton se traducía en oscilaciones inesperadas en el equilibrio, cambios de carga en medio de la curva y reacciones impredecibles del tren trasero. En esencia, estaba luchando contra una herramienta diseñada para otro piloto. ¿Fue esto una preferencia deliberada? ¿O simplemente una consecuencia natural del tiempo y la familiaridad que Leclerc tiene con el entorno Ferrari? Sea cual sea la respuesta, el resultado era el mismo. Un desbalance técnico que estaba transformando la relación entre ambos pilotos y el equipo en un campo minado. Y para un piloto como Hamilton, cuya conducción se basa en esa conexión precisa, esa incapacidad de entender y anticipar al auto no es una simple desventaja, es una condena competitiva. Después de todo lo ocurrido en el Gran Premio de Hungría, lo que inicialmente parecía un simple mal fin de semana, se ha convertido en una tormenta que pone en juego la estabilidad de Ferrari a varios niveles. Porque ya no estamos hablando de una diferencia específica de rendimiento entre dos pilotos. Tampoco se trata solo de una pieza mal calibrada o una configuración desfavorable. La fractura expuesta en Hungría obliga a Ferrari a responder una pregunta tan compleja como urgente. ¿Quién está desarrollando este auto y para quién se está construyendo? Ferrari necesita tomar una decisión estratégica profunda. No se trata de modificar el alerón trasero o ajustar la suspensión para contentar a Hamilton. Se trata de redefinir su enfoque técnico para que el SF25 no sea un auto binario que solo funciona para un estilo de conducción específico. No es sostenible depender exclusivamente del rendimiento de Leclerc, por brillante que sea su talento. No cuando tienes en el otro asiento a una leyenda del automovilismo que todavía tiene hambre de victorias y cuyo potencial está siendo sofocado por decisiones que, aunque involuntarias, están siendo profundamente excluyentes. Hungría 2025 será recordada no solo como el circuito donde Leclerc logró una pole brillante, sino como el día en que Hamilton encendió todas las alarmas. Con una frase devastadora, reveló un desbalance estructural que amenaza con socavar el proyecto deportivo más ambicioso de Ferrari en la última década. Un proyecto que hasta ese momento prometía gloria, pero que ahora se encuentra en una cuerda floja peligrosa.